Hola, buenas tardes. Eh, ¿Cómo están? Mi nombre es Marjorie Blanco. Hoy quiero dar una enseñanza que es la mirada de Dios. Y quiero hacer una pequeña oración de entrada para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Pues colocamos todas en posición de oración y le decimos: Señor, gracias te damos, Padre, por permitirnos estar en esta hora, por permitir compartir con todas las personas que se han conectado aquí a Lámpara Encendida. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, porque tú los has traído, Señor, a través de ti, de tu palabra, Padre, porque tú has llegado a sus corazones, Señor, para estar en este espacio, porque ellos quieren honrarte, Padre, y estar aquí conectados con cada uno de nosotros, Señor, que hoy impartimos esta enseñanza, Señor, que está liderada por mí en esta hora. Y Señor, bendícelo a cada uno de ellos, Señor. Bendice a su familia, bendice todo lo que ellos hagan a través de ti, Padre amado. Gracias te doy, Señor, por permitirme estar en este espacio y dar esta enseñanza, Señor, que tú has puesto en mi corazón para compartir con todos tus hijos, Señor. Gracias, gracias te damos, Padre. A ti te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Y bendice, Señor, también a la Fundación Sanando Heridas y a nuestro espacio Lámpara Encendida, Señor. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que hemos recibido de parte tuya, Padre. Y hoy mi tema va en la mirada de Dios. Y dice esta enseñanza, dice que durante la crucificación de Jesucristo hubo un momento en el que se pensaría que Dios miraba hacia otro lado, apartando su vista de lo que sucedía en la tierra. Tal parece que ese fue el instante en el que Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces eso lo encontramos en Mateo 27, 46 y Mateo 47, 27, 46 dice: a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Eli, Eli, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces sabemos que Jesús en un momento, nos damos cuenta, ¿no?, que Jesús en ese momento en el momento de la crucificación, Él se sintió solo, ¿no? Que si Él tenía el amparo de nuestro Padre, ¿por qué se veía solo padeciendo el dolor y el sufrimiento clavado en la cruz, ¿no? Y vemos que el Señor tenía ese propósito con Jesús. Aunque Jesús se sintió solo y clamó: Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabemos que el Señor estaba ahí, porque era el propósito que nuestro Padre Celestial tenía con su único Hijo, ¿no?, en darlo en el sacrificio de la cruz. Y sabemos que la naturaleza de Dios está hecha de amor. Si Él no hubiera vuelto sus ojos a otro lugar, si no hubiera desamparado a su unigénito, Él mismo, por su amor, Jesús, hubiera impedido el sacrificio de la cruz y por lo tanto la rendición del hombre. Pero entonces fíjense que el Señor ya así lo tenía previsto, de dar a Jesús. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Y entonces vemos que todos nuestros pecados quedó borrados en la cruz del Calvario.
pero también vemos todo lo que Jesús padeció en ese momento, que Él se sintió solo. Así tú y yo muchas veces nos hemos sentido solos, ¿no? Y creemos que no tenemos esperanza en esa situación. Pero sabemos que el Padre es quien nos respalda, ¿no? El Padre está ahí, inclinando su oído para escucharnos, porque no estamos solos, no estamos solos. Son cosas a veces de Satanás que nos coloca en esa situación de decir, ¿dónde está tu padre? Tanto amas a tu padre que fíjate todo lo que te pasa. ¿Dónde está tu padre? Y nos cuestionamos todo eso, ¿cierto? Entonces vemos que el Señor tenía ese propósito con su Hijo. Y el Señor le decía a Jesús que aguantara un poco. Pero vemos que que Jesús padeció tanto dolor en la cruz. Y sabemos que el Padre estaría doliéndole, ¿no? De ver que cómo la gente hacía con Jesús tantas cosas. Miren que Jesús sintió el látigo del romano sobre las espaldas, ¿no? Los esputos de los impíos que le lanzaban a la cara. El rostro de Jesús estaba hinchado y deshecho al arrancarle la barba como si fuera pasto. Las espinas que se incrustaban en toda su cabeza, la cruz que tuvo que cargar, los clavos que tuvo que soportar, la fiebre ardiente, la sed intolerable, el sol abrasador que aumentaba su tortura, la lanza y la hiel que tuvo que aguantar. Entonces Jesús pensaba que el Señor había mirado para otro lado cuando todo eso estaba sucediendo en su cuerpo. Él lo presenció, pero tuvo que el Señor aguantar, ¿no? De ver a su único hijo sufrir tanto. Entonces Jesús se sintió solo, sufrió el vacío que siente el hombre sin Dios, el vacío que siente el pecador, que siente el que busca las cosas de este mundo y que cuando las obtiene ya no le satisfacen y quiere más. Entonces Jesús, dice la palabra que Jesús estaba acostumbrado a tener comunión con su Padre y a hablar con Él, a hacer lo que hacía su Padre. Y eso lo encontramos en Juan 5:19. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Entonces, al recibir la respuesta de su Padre, que siempre lo escuchaba, atendía y contestaba a su clamor. Ahora, en la cruz, cuando va a buscar su rostro, lo había vuelto a otro lado. Entonces nos preguntamos, ¿a dónde miró Dios? Quizá mirara al infierno y viera allí millones de perdidos que sufrían la tortura eterna. Luego, tal vez mirara hacia la tierra y nos viera a ti y a mí camino a ese mismo lugar de perdición interminable.
Ante esto, Dios le diría a Jesús: Hijo mío, un poco más y todo habrá pasado. Un poco más y te veré en la gloria que di desde un principio. Un poco más y te convertirás en el vencedor. Así que, por amor a ello, a fin de librarlos del infierno, quédate ahí hasta el final. En ese lugar se cumplía la palabra que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fíjense que el propósito que el Señor tenía con Jesús en ese momento, fíjense que Él lo reforzaba, ¿no? Él le daba ese ánimo a Jesús, que Jesús en ese mismo momento sentía que Él estaba solo, que estaba vacío. Entonces ese mismo vacío lo sentimos tú y yo muchas veces cuando estamos en situaciones que no vemos con claridad por nuestra propia fuerza, pero si buscamos de la bendición del Señor, que si buscamos de la palabra del Señor, esa palabra nos glorifica, esa palabra nos fortalece, creemos en Él, sabemos que sí hay solución a cada problema que nosotros tengamos en este mundo. Pero tú y yo sabemos que el Señor es amor, que el Señor nos da esa oportunidad de creer en Él, de gozarnos, de vivir, de librarnos de todo aquello que Satanás nos ha puesto en nuestra mente. Muchas veces nos sentimos: ¿dónde estás tú, Señor, cuando he pasado por estas situaciones? ¿Por qué no estás tú ahí, Padre? ¿Por qué yo me siento así? Pero muchas veces nos cuestionamos, pero no vemos más allá de que el Señor, a través de su palabra, nos da esperanza, nos da fuerza. Creamos más en el Señor, creamos en Él, recurramos a Él. No busquemos de personas que no conozcan del Señor, que no, lo que hacen es confundirnos y nos hacen creer que Dios no existe. Que si Dios existiera, ¿por qué estamos padeciendo de tantas cosas? Porque no están las soluciones en ese momento. Pero sabemos que el Señor tuvo ese propósito con su Hijo. Fíjense que el Señor le decía: aguanta un poco, porque yo te haré vencedor. Y fíjense que ese fue el propósito del Señor en la cruz, de esa crucifixión de Jesús en el madero, para que todos nuestros pecados fueran pagados ahí. Entonces sí tenemos fe, sí tenemos esperanza de que tus pecados serás salvo si tú realmente aceptas a Cristo en tu corazón, si tú lo aceptas y caminas con Cristo. Y nosotros, en verdad, yo soy testimonio de eso, de que yo vivía en este mundo, ¿no? Para el mundo, no vivía para Cristo, pero hoy vivo para Cristo y sé que el Señor ha transformado mi vida y está transformando la vida de mis hijas y ya fuimos bautizadas en Cristo. Y nueva criatura somos nueva criatura. El hombre viejo quedó ahí y tenemos que fortalecernos en la palabra, tenemos que fortalecernos cada día en la palabra, buscar del Señor, tener esa comunión con Él. Entonces sabemos que el Señor sí existe y que no estamos solos en este mundo y que aquella persona que se arrepienta de corazón, que llegue al Señor con humildad en su corazón y con un corazón contrito, arrepentido, encontrará la paz eterna, la encontrará en Cristo. Porque todo lo que le pidamos a su Hijo llegará al Padre.
llegará al Padre. Y esa es la esperanza que el Señor nos ha dado a través de su palabra, de su palabra. Entonces Jesús, sometiéndose a la voluntad de su Padre, desde la cruz, volvió a mirar hacia abajo. Y allí estaban los traidores, sus torturadores, estaban los que le asesinaban sin razón, los que le despreciaban. Allí estabas tú y yo. Allí estaban los que descenderían al infierno eterno si Él no se daba en sacrificio, el único y perfecto sacrificio que aceptó, pues su naturaleza era y es como la de su Padre, amor, y nos amó hasta el fin. Su amor hizo posible que pudiera consumarse el sacrificio de la cruz. Así que mi hermano, yo te invito que realmente creas en Cristo, que creas en el Padre, que no ande como rueda suelta en este mundo, que el mundo no te ha dado lo que Cristo te va a dar. Vida eterna si tú te sometes a Jesús, si tú buscas el perdón del Padre. El Señor te ha dado esa oportunidad. Aquí lo vemos, en que entregó a su único Hijo para salvarnos del pecado, a este mundo que lo vemos en guerra, que hay sufrimiento, pero en Cristo tendremos amor, paz en abundancia, tendremos bendiciones de parte del Padre. Así que regocíjate, reconfórtate, no huyas del Señor, búscalo a Él de día, de noche. No ocultes tu rostro ante el Padre, búscale y el Señor te perdonará. Pero si llegas a Él con un corazón humillado, adora al Hijo, adóralo, porque por Él hoy tú y yo somos salvos. Así que mi hermano, te invito a que te acerques a Cristo. Él es el único que sanará tu dolor, que Él mitigará cada sufrimiento en este momento que tú estés padeciendo. Él te salvará. No rehuya de buscarlo. Busca palabra, busca a las personas idóneas. No escuches al enemigo, porque Él te llenará de cosas negativas en tu vida. Él te llenará de cosas en tu mente. Pero sabemos que el Señor es amor. Y aquí hay una que el Señor está transformando. Ya somos bautizadas, fuimos bautizadas en Cristo y seguiremos caminando en fe, que es lo que el Señor nos pide. Así que gracias por la oportunidad de dar esta enseñanza cortica, porque es muy corta, pero gratificante, llena, y conocemos por el sacrificio que el Señor dio a su único Hijo para el perdón de nuestros pecados. Así como tú y yo fuimos rescatados, así seguiremos rescatando a aquellas personas que acepten a Cristo y que quieran conocer de Cristo. Así que mil bendiciones. Le doy la gracia a nuestra amada Arley Arrieta, nuestra directora de Lámpara Encendida y de la Fundación Sanando Heridas, y de todas aquellas personas que caminen en Cristo y que conozcan de nuestra fundación, y que aquí se imparte palabra de Dios y palabra de conocimiento, de fe, de amor por el Padre, por el Hijo y del Espíritu Santo. Así que gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor, porque nos has permitido que el mundo conozca, que la persona que llegue aquí conozca de ti, Padre, a través de esta plataforma llamada Lámpara Encendida de la Fundación Sanando Heridas, de su directora Arley Arrieta, Señor, que cada día tú la encamines, Señor, a ti, Padre, y que tu obra sea en ella cada día, Señor, porque vemos el fruto, Padre, vemos el fruto y la obra que tú has hecho en la Fundación Sanando Heridas y en Lámpara Encendida, porque aquí se levantan, Señor, se levantan, Padre, tus hijos que quieren conocerte, Padre. Gracias te damos
por cada una de las personas que hoy han intervenido y que intervendrán, Padre, en cada enseñanza que tú has puesto en sus corazones. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, y será en otra oportunidad que estemos aquí y pueda impartir otra palabra que el Señor coloque en mi corazón. Le dejamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hasta luego y gracias por la oportunidad. Lámpara encendida,